¿Qué tal, amigas y amigos? Esta es una edición más de las conferencias por el Año Ignaciano organizadas por la Confederación de Provinciales de América Latina de la Compañía de Jesús y el Instituto de Ciencias, que, bueno, ha ido coordinando la Confederación de Centros Ignacianos de Espiritualidad de América Latina. Soy Jorge Ochoa, jesuita acá en México, en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, y estamos muy contentos porque hoy recibimos a Luisa Broggi de Orbegoso, que nos va a compartir su experiencia de ser mujer en la espiritualidad ignaciana. Ha sido un encanto para mí conocer a Luisa, ya había tenido bastantes referencias, alguna vez un encuentro muy breve en Lima, y ahora que hemos estado preparando esta conferencia, pues me he encontrado a una mujer digna de admiración y también de agradecimiento como jesuitas y creo que como comunidad ignaciana en general. Luisa estudió el programa de acompañantes espirituales en el Centro de Espiritualidad Ignaciana de Montreal, un programa largo de 6 años, en el que ella se formó también como acompañante y directora espiritual y también como supervisora de acompañantes. Ella vivió en Lima por muchos años, ya nos dirá cuántos exactamente, y allí, en Lima, en Perú, participó como agente pastoral carcelaria como parte de la Conferencia Episcopal de Acción Social de Lima, unas experiencias que ya nos compartirá más adelante. Es facilitadora de talleres de las escuelas de perdón y reconciliación, y bueno, y ejerció mucho más allá en Lima. Fue delegada para la colaboración de la provincia jesuita del Perú. Formó parte de la Conferencia de Religiosos del Perú, la CONFER. Trabajó en el Instituto Superior de Educación Teológica, el ISET, en Lima, y vive ahora en Vancouver, Canadá, con su hija y su nieto. Ella, pues, sigue siendo acompañante espiritual, maestra de muchos laicos, laicas, religiosos, religiosas y sacerdotes, ha sido formadora de un gran número de acompañantes también, laicas, laicos, religiosas, religiosos, sacerdotes, y supervisora de un buen número de ellos. Estamos muy contentos de tenerte, Luisa, con nosotros. Si por ahí quisieras apagar, creo que está encendido tu WhatsApp en la computadora, si lo pudieras apagar, cerrar la ventanita, lo agradecemos. Si no, no te preocupes, que allá estamos nosotros muy habituados al timbre ese famoso. Sí. No tengas ningún pendiente. Vamos a pedirles a todas y todos ustedes que nos están siguiendo en vivo a través del canal Medios Ciencias en YouTube, que por favor nos pongan sus comentarios mientras está la charla de Luisa, para que hacia el final de la hora que vamos a estar juntos podamos tener un grupo de comentarios, de preguntas sobre la experiencia tan rica que nos va a compartir Luisa, y que podamos sobre ella platicar unos 15 minutos hacia el final de esta hora que vamos a estar juntos. Pues les encargamos pues su participación, y aquí estamos. Somos todo oídos, Luisa, y pues como tú dices, que el Señor hable por tu boca de mujer. Muchas gracias, Jorge. Es un gusto poder estar con ustedes. Y bueno, me siento muy privilegiada de ser parte de este ciclo de conferencias, donde, bueno, han sido lo que he estado mirando, grandes ponentes, sacerdotes ignacianos que han dado temas muy importantes. Y cuando Jorge me invitó para pedirme que, bueno, supliera a un gran jesuita que falleció hace un tiempo, Tony Catalá, yo entré en pánico porque dije, ¿cómo voy a poder yo ponerme en el lugar de este gran hombre? Sin embargo, me tomé un tiempito para pensar en la invitación, y creo que el mismo hecho de ser mujer y poder expresar mi voz de mujer en este tema de lo que significa la espiritualidad ignaciana, sentí que era un llamado y que sí quería aceptar la invitación. Así es que, bueno, aquí estoy. Y como le mencioné a Jorge, mi compartir, mi charla, en fin, va a ser principalmente centrada en mi propia experiencia
de mi camino en la fe, ¿no? Voy a compartir un poco mi historia en este caminar y cómo fue con el tiempo, poco a poco, fui yo conociendo la espiritualidad ignaciana y lo fundante que fue para mí esa apertura a lo que es en sí la espiritualidad ignaciana. Contarles un poquito de mi vida, porque ha sido una vida llena de la presencia de Dios y creo que es importante poderlo dar como un testimonio de, de la grandeza de Dios en mi camino. Yo nací en Lima, en una familia de 5 hermanos, soy la segunda de 5, y estoy convencida que la fe brotó en mí a partir de la presencia de mi abuela en mi vida, ¿no? Mi abuela, una mujer de muchísima fe, mi abuela materna. Y poco a poco comencé a despertar, ¿no? Algo interior en mí que me, que me, que me brotaba naturalmente. Fui a un colegio de religiosas, estuve en los Sagrados Corazones un tiempo, luego terminé la secundaria en otro colegio fuera del Perú con monjas dominicas, donde también sentí un momento fundante en una experiencia de un retiro de silencio que tuve en las montañas de Sion. Fue una experiencia fuerte de la presencia de Dios en mi vida. Yo había tenido una infancia difícil y descubrí que Dios en mi vida era mi aliado, mi compañía permanente. Entonces, todo lo que fuera para mí, el estar en esos espacios, en esos lugares que me hablaban de la presencia de Dios, para mí fue como este despertar que fue gradualmente tomando mayor cuerpo. Ingresé a la universidad para estudiar, quería hacer una carrera como psicóloga, pero fue en esos años que conocí a mi esposo, nos enamoramos, nos casamos, y al regresar de la luna de miel, descubrí que estaba embarazada, y pensé, bueno, qué maravilla, ¿no? Comenzar a tener familia, y ya más adelante puedo retomar mis estudios, pero aquí surgió algo, que nos cambió nuestros proyectos de vida, nuestros ideales completamente, porque cuando nació Alejandro, mi hijo, resulta que nació ciego. Y entonces, bueno, fue un golpe muy fuerte, ¿no?, a mi caminar en la fe. Y no solamente eso, sino que más adelante salí embarazada de mi segundo hijo, que también nació ciego. Este, fue fue la noche oscura, digamos, de mi fe. Me pregunté muchísimo qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios me pide, en fin. Pero tuve también otra experiencia en ese tiempo. Fui invitada a hacer un retiro, y durante el retiro nunca olvidaré que me levanté en la noche, salí con mi bata, me metí a la capilla de la casa de retiro, y ahí al pie del sagrario y orando le dije a Jesús qué voy a hacer de mi vida, qué va a ser de mi vida como madre, qué cosa, que el miedo que yo sentía lo manifesté en ese momento al pie del sagrario, y sentí que Jesús me decía: "No tengas miedo, no tengas miedo, yo estaré contigo hasta el final de tu vida". Y de verdad que sentir ese momento de unión con Jesús me dio muchísima paz, sentí que se abría un camino nuevo para mí desde entonces. En fin, fue un momento fundante, ¿no? Eh, luego, después de un tiempo conversando con mi esposo, decidimos que en el Perú no habían colegios para niños ciegos. Entonces comenzamos a buscar y descubrimos que Montreal tenía un colegio donde eh, los niños ciegos podían aprender lo básico para la educación de una persona ciega,
y luego ser integrados en un colegio normal. Así es que decidimos viajar y radicarnos permanentemente en Montreal, Canadá, donde quedaba este colegio. Estando en Montreal, al poco tiempo de habernos instalado, eh, entre paréntesis, decidimos no tener más hijos, porque la condición de la ceguera de mis hijos era una condición, genética, es decir, que mi esposo y yo somos portadores de los genes de la retina de los ojos de nuestros hijos. Así es que decidimos no tener más hijos, y ahí fue que mi esposo optamos por la operación que se hizo mi esposo, la vasectomía, para poder continuar con nuestra vida con mayor tranquilidad. Pero, oh sorpresa, después de un tiempo salí nuevamente embarazada, ¿no? Esto también es muy importante en mi caminar en la fe, porque yo desde un inicio, cuando me enteré que estaba embarazada, sentí como que era un regalo de Dios. Sentí, de alguna manera, mucha confianza. A mi sorpresa, ¿no? Porque no lo habíamos buscado, era algo obviamente no esperado, y por lo tanto sentí que era un regalo, que por algo Dios nos invitaba a un tercer hijo. En fin, eh, ya cuando mi hija nació, yo estuve muy grave, tuve un paro cardíaco, estuve, ¿no?, muerta varios minutos, y ya cuando me fui recuperando, fuimos con mi hija al oftalmólogo, porque había la sensación de que algo estaba pasando. Así es que el oftalmólogo, cuando la vio, dijo: "Efectivamente, es igual que sus hermanos", ¿no? Después de un análisis muy profundo al fondo de ojo y todo, y quiso hacerle un electrorretinograma para confirmar el diagnóstico, y yo en ese momento, de una manera muy drástica, le dije: "No", le dije: "Doctor, no quiero que le hagan nada, yo prefiero esperar". Y para mí esperar era esa confianza, esa seguridad que yo tenía, que este nuevo bebé, que no sabíamos que iba a ser mujer, porque en esa época no se podía, conocer de antemano, y estaba totalmente convencida de que era un don de Dios este bebé que llegaba. Entonces, no permití que le hicieran nada. Y efectivamente, a los pocos días después de esta visita donde el oftalmólogo, que mi hija Beatriz, indudablemente, sus ojitos todavía no enfocaban, no era igual que Alejandro y Luis Javier. Una noche cambiándole los pañales, cuando ya estaba toda arropadita, me acuerdo que le puse un peluche rojo que todas las noches le pasaba en su carita a ver si había reacción, y hasta el momento no había ninguna reacción. Pero esa noche, así de la nada, mientras comencé a pasarle el perrito que tenía música delante de su carita, comenzó a fijar la vista en el perrito, y era como que le habían quitado una membrana, ¿no?, de los ojos. Y comenzó a mirarme, comenzó a descubrir su alrededor, y fue un momento muy grande en el camino de mi fe, ¿no? Beatriz, más adelante el médico no lo podía entender, tiene visión perfecta, no tiene absolutamente nada, nada con su retina. eh, y bueno, fue fue una experiencia grande, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo diría que nuestra vida espiritual, como familia, fue, fue creciendo, ¿no? Optamos por invitar al padre a la casa, teníamos una gran relación con la gente de la parroquia, nos sentimos como ya en un camino bastante, bastante importante. Más adelante, ya con los chicos que comenzaron a asistir al colegio normal, después de haber aprendido
el braille, a leer, a escribir, a utilizar el bastón blanco para poderse movilizar en las calles de Montreal. Y yo también me entrené igual que ellos, aprendí a leer y a escribir en braille. Igual me puse la venda negra para movilizarme un poco, entendiendo cómo es el mapa mental que uno se va formando. Aprendí muchísimo gracias a ellos. Y bueno, el tiempo del colegio llegó y se integraron al colegio normal y más adelante fueron aceptados en el colegio jesuita de Montreal. Y yo diría que ese fue el primer inicio de mi contacto con la espiritualidad ignaciana, porque comencé a descubrir lo 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 abiertos, lo humanos, lo maravillosos que eran los jesuitas, ¿no? Nos acogieron de una manera, eh, maravillosa. Fue un reto para ellos porque nunca habían tenido alumnos ciegos, en fin, es una historia muy bonita, ¿no? La parroquia donde más adelante ya nos habíamos mudado era una parroquia jesuita, y bueno, ahí ya comencé a moverme entre este espíritu ignaciano de alguna manera. Pero otro aspecto importante que también había pensado compartir es que eh, yo tuve una enfermedad muy seria, que fue una pancreatitis aguda. Estuve muy grave, estuve en coma. Y durante esa experiencia de mi convalecencia, ya cuando salí del coma, había quedado como una pancreatitis crónica. Tuve mucho tiempo de pensar en mí misma, en mi vida interior. Leí muchísimos libros de espiritualidad. Y ya cuando estaba un poco más fortalecida, había bajado mucho peso, estaba muy débil, pero ya más adelante que me dieron de alta, lo primero que busqué fue dirección espiritual, porque sí sentía que había algo que Dios me llamaba, ¿no? Fue, creo yo, como una experiencia de Ignacio, ¿no? Cuando tuvo la herida de la bomba en la pierna, y yo creo que en esa convalecencia yo también sentí un momento importante en mi vida interior. Y fue así como buscando, llegué al Centro de Espiritualidad Ignaciana en Montreal, y ahí comencé un proceso de acompañamiento espiritual. Mi primera directora de ejercicios fue una mujer grande, maravillosa. Primero hice un retiro de 6 días y luego me invitó a hacer una experiencia de los ejercicios en la vida cotidiana. Bueno, esa experiencia, cambió mi vida para siempre. Fue una experiencia larga, ¿no? De 1 año, una experiencia profunda, una experiencia que trabajé muchísimo mi historia personal, trabajé muchísimo mi historia de fe, eh, muy profunda, ¿no? Y cuando llegó el momento en la segunda semana donde tenemos el proceso de elección, yo sentí que yo también quería, poder acompañar a otras personas que sufrían o habían sufrido igual o más que yo. Yo creo que el dolor y todo lo difícil que fue mi camino anterior me me llamó a sentir esa fortaleza interior para una misión especial, que era acompañar a otras personas que atravesaban o que habían atravesado lo mismo que yo, en su dolor, en sus dificultades. Y fue así como ya entré de lleno a la formación como acompañante espiritual. Estuve los 6 años y más que me quise quedar en la formación, para luego integrarme en el equipo del Centro de Espiritualidad, ya como acompañante y bueno, también ofreciendo algunos cursos, ¿no? En la misma formación estuve muy metida con la comunidad latina. Tradujimos uno de los manuales de la formación, el primer nivel, que es el nivel básico, lo tradujimos al español con una amiga, una teóloga hondureña. Fue una experiencia muy bonita, ¿no? Porque comencé a trabajar mucho con gente latina, yo trabajé un poco con refugiados, ¿no? En la época de la guerra de El Salvador,
acompañando familias que llegaban, muy comprometidas, ¿no? En el apoyo, en fin, todo esto a través de la parroquia. Pero bueno, fueron años muy plenos, ¿no? De una sensación de Dios en mi camino, en nuestro camino, con todos los retos, dificultades, en fin. Más adelante, mi esposo era abogado y desgraciadamente nunca pudo practicar como abogado en Canadá porque tenía que volver a la universidad para poder revalidar su título, cuando nuestros hijos ya habían logrado sus estudios y bueno, habían terminado las universidades fuera de Montreal, viajaron a otras provincias para acabar la universidad. Mi esposo decidió volver al Perú para poderse reintegrar como abogado y poder ser el profesional que siempre que siempre quiso ser, ¿no? Así es que cuando él, ya hablaba de volver al Perú, yo me opuse rotundamente porque yo tenía una misión en Canadá. Yo tenía, pues, muchas cosas por delante, proyectos, en fin. Además, una cosa que me viene a la mente es el recuerdo de mi hija Beatriz, que atravesó por un momento muy difícil, ¿no? Ella, se enamoró, se casó, y cuando tenía 5 meses de embarazo, su esposo falleció de una manera muy trágica. Entonces, todo esto coincidía con la crisis que yo vivía en mi matrimonio, porque fue muy difícil ese momento cuando él, en fin, pasaron muchas cosas, ¿no? Y él decide volver al Perú. Otra de las cosas que yo me aferraba era: yo no puedo dejar a mi hija, Beatriz, con mi nieta pequeñita, sola. Y bueno, la la historia es que mi esposo viajó a Perú, comenzó a trabajar en un trabajo excelente que entre sus amigos lo habían ayudado a encontrar. Este, y bueno, yo comencé a sentir la pegada de que no estaba en paz, ¿no? Mi esposo ya, quería quedarse, radicar en el Perú, y yo, un poco rebelde, no aceptaba, quise quedarme en Canadá, pero, la señal principal fue que yo no estaba en paz, ¿no? No estaba en paz, así es que decidí hacer un discernimiento profundo. Estuve un año entero en discernimiento, con un discernimiento sistemático, y yo lloraba mucho en estos espacios de acompañamiento. Me sentía muy, muy partida en mil pedazos, ¿no? Pero en fin, llegó el día en que mi esposo me invitó a Lima, me dijo: "Vente a ver cómo van las cosas, qué posibilidades tendrías". Y cuando estuve en Lima, me tomé unos días, un poco de retiro para mí misma, y fue ahí donde, en todo este caos, ¿no? Era la época de Fujimori, el tráfico, en fin, todo lo que es una vida a diferencia de la vida en Canadá, ¿no? El contraste era enorme. Y yo me preguntaba, y le preguntaba a Dios: "¿Realmente tú quieres que yo vuelva? ¿Tú quieres que yo vuelva?". Y bueno, se fue desencadenando el discernimiento hasta que el día llegó en que estaba sentada en la tumba de mi papá, ahí en el cementerio, y fue ahí donde sentí que sí, Dios me pedía volver al Perú, y mi papá también, ¿no? Era yo muy unida a mi papá y sentí que ese era mi lugar de ahí en adelante. Así es que la confirmación fue la gran paz que sentí en ese momento, y como que se me abrió definitivamente un nuevo horizonte. Hablé con mi esposo, bueno, celebró muchísimo, la familia en Perú celebró, y bueno, yo volví a Canadá ya para ir cerrando, para vender la casa, en fin. Fue una etapa de de mucho dolor también, ¿no? Tener que cerrar una misión, tener que despedirme.
pero en el fondo de mi dolor estaba la paz, estaba la confirmación de que esa era mi nueva misión. Y fue así, yo volví al Perú, en el año 2000 y estuve en el Perú, eh, bueno, durante 20 años, ¿no? Porque en el 2020 ya, este, volví a Canadá definitivamente. Entonces, fueron también momentos de grandes cambios, pero la misión que yo tuve en el Perú, diría yo que fue más profunda de la visión que yo tuve en Canadá, en el sentido de que realmente Dios confirmaba lo que había sido mi vida y el porqué, ¿no? De todo lo que yo había vivido y el para qué y para quién era la misión que me encomendaba en el Perú. Al poco tiempo de haber llegado a Lima, eh, me sentí invitada a finalmente poder hacer los ejercicios de mes. Entonces, hablé con mi esposo y le dije: "¿Tú me permites, distanciarme por un mes? Porque quiero hacer mi retiro de mes", y mi esposo se puso feliz porque él sí sabía que yo siempre anhelaba tener esa experiencia. Así es que en mi retiro de mes, recuerdo que, el director de ejercicios, que un hombre queridísimo para mí, Javier Uriarte, que me acompañó mucho tiempo también, me sugirió que para la contemplación de la encarnación me fuera al mercado a hacer mi contemplación con el pueblo. No, esa experiencia fue tan bonita, tan grande, porque estando en el mercado en Chosica, ¿no? Estaba cerca a la casa de retiro donde yo estaba haciendo los ejercicios, había 3 mercados, uno más pobre que el otro, ¿no? Conforme me adentraba en el primer mercado, el segundo, el tercero, que estaba ya más al fondo, y había ido yo con mi gorra, con mis zapatillas, así, para pasar un poco desapercibida, porque soy gringa y claro, obviamente no quería sentirme diferente, quería ser parte del pueblo, de la gente, ¿no? Y sí, fue realmente, diría yo, el momento de la confirmación del discernimiento grande que tuve durante el año, de que ese era mi lugar y que ahí se destapaba una nueva misión para mí, que era servir al pueblo peruano, ¿no? Salí del mercado, me senté en la plaza de Chosica, en una de las bancas, un poco como dice Ignacio, para reflectir, ¿no? La experiencia de contemplación que acababa de tener. Y bueno, desde ahí ya comencé a disponerme, entré al centro de espiritualidad, comencé a colaborar ahí, fuimos haciendo algunos cambios. Otra cosa importante fue que en Canadá yo había hecho bastante la formación de un programa que se llama Personalidad y Relaciones Humanas, que es PRH. Y llegando al Perú quise ver quién trabajaba en PRH en el Perú, así es que conocí a la hermana Carmen Menar, que era la persona encargada de PRH en el Perú, y cuando la conocí me invitó a trabajar con ella. Todo eso me fue llevando a caminos de misión maravillosos, ¿no? Conocí gente linda. En fin, otro aspecto importante fue, colaborando un poco en la Ruiz de Montoya, en la universidad, con los grupos de supervisión de la maestría en consejería, cosa que yo también había participado. Este, en la Ruiz se propuso, iniciar con los talleres de Espere, ¿no? Las escuelas de perdón y reconciliación. Y fue así como me comprometí en trabajar en lo que es, los temas de violencia, ¿no? Después de las secuelas que había dejado la historia de la lucha armada, el terrorismo en el Perú. Y trabajé varios años con las Espere,
Y un día una amiga abogada religiosa que también estaba en espere me dijo: "¿Qué te parece si llevamos las espere al penal de mujeres, al penal de máxima seguridad?". Y fue así como inicié también un ministerio, un servicio de pastoral carcelaria durante varios años, que fue una experiencia realmente grande, ¿no? Y yo siempre decía, si pudiera dejar todo lo todo lo demás, me quedaría con esta misión, con estas mujeres, ¿no? Que tenían años de prisión y cómo acompañarlas, cómo ayudarlas a descubrirse a ellas mismas, a descubrir esa pepita de oro que todas llevaban, que todo ser humano lleva en fin de cuentas, ¿no? Y cómo ayudarlas a recuperar su dignidad, la libertad interior que era tan importante para ellas, en fin, un camino muy, muy especial. Otro aspecto también que no quiero dejar de mencionar es que en Canadá yo conocí a una congregación canadiense muy querida de religiosas, las Hermanas de los Santos Nombres de Jesús y María. Este, Caminé muy de cerca con ellas, me invitaron a ser asociada de la congregación. Y bueno, yo acepté, me dejé llevar por este llamado también, así es que me, mm, a pertenezco a la congregación como asociada desde muchísimos años, más de 30 años, más casi 40 años. Y volviendo al Perú, otras de las misiones que yo me involucré fue, la congregación abrió justamente una misión en Perú casi a los 2 años que yo había vuelto a Perú. Así es que para mí fue una gran alegría saber que iba a tener a estas hermanas también, de compañeras, ¿no? Y una de ellas, la hermana Marjorie, me propuso, hacer un programa de formación para ser asociadas peruanas, asociados peruanos de la congregación. Ese fue otro gran compromiso que me involucré y que todavía sigo como asociada y, en fin, son todos estos aspectos que he ido viviendo a lo largo de mi vida. Y bueno, en resumen, yo creo que lo que rescato de mi experiencia de mujer dentro de lo que es el camino de la espiritualidad ignaciana, ha sido principalmente el descubrir lo que significó en mi vida la libertad interior, ¿no? Como Ignacio nos enseña en el principio y fundamento de los ejercicios, ¿no? Algo que marcó muchísimo también y que he seguido cultivando, el ser indiferentes, ¿no? Entre comillas, ante todo lo creado, porque nuestro fin es Dios. Y si lo que elegimos nos lleva a Dios, es bienvenido, pero si lo que elegimos no nos lleva a Dios, tenemos que seguir buscando. Pero la actitud indispensable para poder tener esta dirección, digamos, es cultivar la libertad interior, porque si no tenemos esa libertad interior, no podemos escuchar el deseo de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que yo aprendí muchísimo gracias a la espiritualidad ignaciana. Y con esto yo creo que el sentido de mi vida fue tomando mayor importancia también, ¿no? Porque fui descubriendo que mi vida es Dios, que mi camino es de vuelta a Dios, de donde vengo y a dónde voy, ¿no? Entonces, esa libertad es un valor indispensable, la libertad interior, ¿no? Y otro aspecto importante también, que lo vivo y un poco lo acompaño cuando estoy en esta misión, en este servicio de acompañante, es el discernimiento. Eh, el discernimiento como un estilo de vida, ¿no? Eh, Además, las 4 semanas de ejercicios nos dan un mapa, ¿no? De lo que es el camino. Y cada semana, cada momento de ejercicios nos permite
también como acompañantes ubicarnos dónde se encuentra la persona acompañada, ¿no? Aunque no estemos haciendo ejercicios, pero ya tenemos más o menos una idea de lo que es la vida, ¿no? La vida, de dónde parte, de cuál es el sentido de mi vida, cómo tenemos que aprender a mirar sin taparnos los ojos, mirar todo, las luces, las sombras, y cómo tener un referente principal que es Jesús, a quien seguimos, a quien conocemos interiormente para podernos realmente apasionar por el seguimiento a Jesús durante la segunda semana, comprender lo que es el dolor, lo que son las dificultades, lo que es sufrir en el camino en la vida y cómo en ese sufrimiento el estar cerca a Jesús le da un sentido al sufrimiento. Y el sufrimiento es un sufrimiento que el lado opuesto del sufrimiento es el amor. Yo aprendí sobre el amor a través del sufrimiento. Y yo creo que, bueno, son regalos que yo heredé de la espiritualidad ignaciana, de San Ignacio, y que quería compartir un poco con ustedes. Me he ido un poco por aquí, por allá, pero en fin, sentí que el espíritu me llamaba a hablar en esos recovecos de mi historia. Eh, Otro momento importante antes de olvidarme es cuando, ya estando en Perú, llevando una vida maravillosa, fue una etapa de mi matrimonio realmente la más linda de nuestra relación como marido y mujer, lindísima. Eh, Sucedió que a mi esposo le dio un cáncer terminal de buenas a primeras, que fue otro de mis grandes dolores, ¿no? En el camino. Mi esposo falleció a los 63 años y fue muy, muy duro, pero por otro lado, fue una experiencia de comunión en el amor juntos. En sus días en el hospital, él estuvo 40 días en el hospital y yo me quedé a vivir en el hospital con él esos 40 días y fueron la culminación de nuestro amor en esta comunión con Dios que nos sostenía, que nos fortalecía, que nos consolaba. Y bueno, personas maravillosas que nos acompañaron, ¿no? Grandes amigos jesuitas, Javier, como ya lo he mencionado, Taiti, que fue otro jesuita maravilloso que venía todos los días trayendo la comunión al hospital, Kevin, otro gran amigo, Manolo Díaz Mateos, que fue quien acompañó a mi esposo en los ejercicios en la vida cotidiana. En fin, tanto podría contar de la grandeza de Dios en mi camino y gracias a la espiritualidad ignaciana y el regalazo que fue, ¿no? En este camino. Y un poco ya para cerrar, este, quiero compartir algo que mi abuelo escribió en un diario, en un librito en un cuaderno bonito de cuero que estaba inscrito, ¿no? Palabras de mi abuelo en, en este cuaderno. Decía, al inicio, ¿no? En la carátula decía, ¿qué es la vida? Y más adelante decía, algo que sin pedirlo nos dan, algo que sin pedido vamos, algo que mucho queremos y sin embargo olvidamos lo que es. Dios es la vida. Muchas gracias. Así es que Jorge, no te dije nada, no te pregunté, no te dejé hablar, me lancé como... Gracias, Luisa. Déjenles comparto lo que nos escuchan, que estaba, pues, como todos nos ponemos, yo creo, nerviosa Luisa para empezar, y yo le decía, no te preocupes, mira, si en algún momento quieres que entre y diga algo, tú nada más dime y algo comentaré para que sigas, pero mira, ya ves, Luisa, no hizo ningún tipo de falta, al contrario, hubiera estorbado yo, y te agradecemos a nombre de todos los que nos están escuchando ahorita en vivo, somos un buen número, y los que nos habrán de escuchar con las grabaciones, que varios me han pedido pues que les diga.
cuándo va a estar la grabación. Normalmente, pues a veces se atraviesan algunas cosas técnicas, pero normalmente al día siguiente de la conferencia, por la tarde, hora de Ciudad de México, es a las 7 de la tarde, suele estar. Esperemos que no haya ninguna complicación, pero cuenten con que ya mañana en la noche podría estar, o al día siguiente, dependiendo de las posibilidades. También aquí del equipo que ahorita está Bernardo con nosotros, le agradecemos mucho también. Todo el equipo del Instituto de Ciencias que nos está ayudando con eso. Luisa, has tenido, pero una pila de saludos, de agradecimientos aquí. Permíteme comentarlos porque son grandes, son varios. Lo primero es, bravo gringuita. Ese es mi apodo, así me llaman. Sí. María Luisa Berlaunde. Saludan desde Perú, María Fernández. También Magdalena Palencia, que nos está saludando desde aquí de México, también muy, muy querida, sebequiana fundadora, y que agradece lo que precisamente algo que tú me decías, que iba a ser algo más que una exposición teórica, que pues sin duda puede tener grandes frutos, pero que iba a ser algo más vital lo que nos compartieras. Lo está agradeciendo también María Magdalena, yo también me uno a ese agradecimiento. David Pantaleón en Comunión desde La Habana. Ay, qué lindo, David. Nuestro querido David. Cecilia Montes te saluda y te agradece, igual que Graciela Hernández, y Elizabeth Marina Guevara Moreno también. Rosa Elena Cernaque Luna. Ay, qué linda, una de las asociadas queridas, sí. Otra también, Jenny Karina Zapata. Ay, qué linda. Sí, desde el Callao. Sí. Agradece el camino de fe y lo agradecemos, es para agradecerse. Desde Trujillo te escucha Elizabeth Marina Guevara, ¿verdad? Ay, qué linda. Agradecen tu ser guía espiritual en escucha. Allá Roselena lo agradece. Dice Elizabeth Marina Guevara que le gustaría que puedas compartir tu experiencia de acompañamiento en el Perú. Algo dijiste, igual nos quieras compartir alguna anécdota en particular, digo, con la discreción del caso, pero nos lo pregunta, yo también te decía algo de eso. ¿En qué consiste el discernimiento ignaciano? Pregunta alguien, y yo tengo una pregunta al respecto, que sí, que no me quiero quedar sin hacerla. Luis Alberto Poblete te saluda, también saluda a María Magdalena. Te agradece Cecilia Changanaki y Fela Cuscano. Qué Y lindas. María Germán. Bueno, hay, como te digo, una pila de personas ahí saludando. Gente muy querida, sí. Yo te quiero preguntar algo, que hablabas con una soltura que a veces, bueno, yo hace tiempo, no sé si lo aprendí por mí, quizás sea por mí, que era bueno evitar decir aquello que Dios quiere esto o Dios quiere aquello. Y en la espiritualidad ignaciana muchas veces en la formación que hacemos, decimos, no, Dios no te está, Dios no es que tenga una voluntad específica de que te quedes o no en el Perú, de que sirvas a su pueblo o no lo sirvas, pero hablas con una naturalidad de eso que me recuerda mucho a Ignacio, a San Ignacio. Como diciendo, como que era tu voluntad y también la de él, como que le devolvieras a Dios la capacidad de querer algo para nosotros. Así lo hablas, a lo mejor no es la manera en que lo crees, pero yo creo que sí, porque te noto muy en sintonía con él y sin miedo a decir cosas como dijiste que Dios quiere que regrese al Perú. Me encantó que pudieras decirlo así. Son cosas que a veces evitamos en la espiritualidad ignaciana, dotar a Dios de voluntad porque creemos que eso va a aplastar la voluntad del individuo. No veo eso en tu caso, realmente no. Y me llama mucho la atención, ¿cómo entiendes ese querer de Dios para ti? ¿Cómo se nota que lo has vivido con gran luz y paz? ¿Cómo lo entenderías? ¿Cómo lo podrías explicar? Bueno, yo creo que ha sido también un poco parte de mi experiencia, parte de mi descubrimiento, ¿no? Y mi convicción de que Dios desea lo mejor, que la felicidad que Dios anhela para cada uno es mucho más grande que la felicidad misma que yo busco, que es la felicidad tan superficial a veces, ¿no?
Y entonces, en esa experiencia de relación, ¿no?, con Dios, eh, para mí es una experiencia de colaboración mutua, ¿no? De su deseo con el deseo profundo que yo también tengo. Y estoy convencida que mi deseo más profundo es también el deseo de Dios, porque aprendí muchísimo de las metidas de pata, de mis grandes errores. Fueron grandes maestros para mí, ¿no? He tenido experiencias muy difíciles, pero son esas experiencias que me enseñaron a conocerme profundamente, y a través de esta libertad interior es sentir la presencia que me habita, Jorge. Y en esa presencia hay una mutualidad, hay una relación activa, ¿no? Es una relación de amor que se va determinando conforme yo voy abriéndome a escuchar, ¿no? Por dónde me guía ese gran deseo de Dios. Y eso a veces me crea resistencias, me crea miedos, me crea... Ese ha sido mi camino, ¿no? Y conforme lo he vivido, he ido integrándolo más, sintiendo mayor confianza, siendo más arriesgada, eh, por por esa presencia, ¿no?, que habita y que guía, que dirige, que envía, que acompaña, que afirma, que da paz, sobre todo que da paz, ¿no? Tenía un director jesuita en Guelph que iba todos los años a hacer mis 8 días, y aprendí de él: si hay ruido interior en ti, para, pregunta de dónde viene y a qué te está llevando. Ya, eso fue el momento de entender el discernimiento, porque cualquier cosa que me quitara la paz, tenía que discernir. Mm. O sea, son pequeños detalles, ¿no?, que van un poco respondiendo a lo que quería saber. Hablas como con la paz como guía. eh, Mm, Ahora en tiempos en donde también se busca mucho la tranquilidad ujú, o ciertas otras versiones de la paz que no son necesariamente la paz de cristiana. ujú. ¿Cómo la podrías explicar para algunos que nos estén escuchando y que puedan decir, a ver, qué quiere decir Luisa cuando habla de esta paz, que tiene que discernir de eso, aquello que le quita la paz, ¿no? Nos preguntas sobre el discernimiento, yo te preguntaría eso. Cuéntanos, ¿cómo es eso de discernir aquello que nos da más paz? ¿Qué es eso de la paz? Guau, es una pregunta inmensa, ¿no? Porque justamente en estos días, hoy comienza la Cuaresma, es un tiempo de reflexión, de conversión, en fin, en este mundo en guerra que comienza a mover, ¿no? A mover todo lo que es la falta de paz en Ujú. nuestro planeta Tierra. Yo creo que, me encanta tu pregunta, porque yo sí estoy convencida que la paz, como dice Thich Nhat Hanh, no hay camino para la paz. La paz es el camino, ¿no? Y la paz es algo que vamos cultivando con la vida, porque si aprendemos a vivir en paz, vamos a reflejar esa paz. Cuando no sentimos paz, esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay paz en mí? Entonces lo vamos trabajando, lo vamos discerniendo hasta que vuelve la paz. Y cuando viene la paz, viene la vida, viene la entrega, viene la ofrenda, viene el servicio, la misión, el compromiso, en fin, porque estás bien, estás en paz, estás alineada, ¿no? Como dice, estás en orden, estás bien, estás fiel a tu ser, fiel a esa presencia. Y eso da paz, da alegría, da confianza, en fin. Pues es un poco lo que yo he aprendido. Y que compartes cuando hablas, Luisa. De verdad, gracias. Bueno, En- ojalá podamos en esta época, ¿no?, aprender a cultivar esa paz que nos habita, porque es una paz que habita en todo ser humano, sino que por falta de trabajo, por falta de conocimiento, por falta de descubrir cuáles son las sombras o los ruidos que me quitan esa paz, seguimos con la violencia, tal vez, ¿no? La violencia que muchas veces es una violencia internalizada.
Y eso no es paz, es lo contrario a la paz, ¿no? Entonces, justamente en las Espere, nuestro compromiso es construir una cultura de paz, ¿no? Y ahora más que nunca. Pero la paz hay que vivirla primero para poderla llevar al servicio, si no, no funciona. Sí. Gracias, Luisa. Deja ver otra pregunta que tenemos por acá. José Luis Gordillo, de Ay, José, qué lindo. mi hermano, compañero jesuita, Sí. agradece volver a verte y dice, tus aportes en CEI de Lima, en Centro de Espiritualidad Ignaciana de Lima y en la Iglesia Peruana son fundamentales, pero sobre todo los que compartimos la vida por estos lares. Te queremos inmensamente. Ay, qué lindo, José. Yo también Sí. te quiero, José, muchísimo. Elvira Mendieta también saluda, Nancy Ay, Paredes, gran asociada, gran compañera también. María del Pilar Romani, Carmen Dios, María Pinilla. Carmen. Ella también dice lo que pensaba, transmites esa profunda paz que sientes. Rosana Arias, Silvia Castro Polit. Ay, qué Eh, lindas. Cuántas amigas queridas, ¿no? Mis amigas de la infancia, ¿no? Carmen María ha sido mi amiga del alma desde la infancia, del colegio, ¿no? Y hasta ahora seguimos tan unidas. Y mucha gente querida, gente, mi amiga Linda, mis amigas del grupo de colaboración, en fin, tanto por agradecer, Jorge, y permitirme decirlo públicamente lo agradecida que estoy a gente tan buena. a todas tus amigas, tus hermanas, la gente, las mujeres a las que has servido, desde esta paz que vives, desde este saberte hija de Dios, saber a Dios como lo más importante, ¿qué les dirías? ¿Qué les diría Como en que este punto de tu vida, ¿no? Como recogiendo toda tu vida, mm, ¿qué querrías decirles? Si pudieras subrayar algo. mm, si tan solo supieran el amor que Dios les tiene? Yo creo que es ahí donde realmente comienza un despertar, ¿no? Un despertar de enamoramiento con Dios y lo que va a ir dando un sentido verdadero y profundo y hondo en la vida de cada uno. Sí, es así, pero es un camino maravilloso. Como Luisa, muchos sabemos, igual tú, Jorge, que acabo de estarte escuchando hace unos días. bueno, no, pero te iba a decir, Luisa, querrías añadir algo más, pero me quisiera quedar con eso que acabas de decir. Sí. Eh, un testimonio de vida curtido desde el dolor también, el sufrimiento, que a veces tanto, en lo personal, tanto quiero evitar, ¿no? Y resulta que ha sido tu gran maestro, tu escuela, tu espacio de encuentro con Dios, ahí donde en medio del dolor, de la dificultad, poder escucharlo decir, no tengas miedo, yo voy a estar contigo siempre, ¿verdad? Sirve al pueblo peruano, acompáñalo, donde se hizo tu referente, tu todo, y donde has encontrado, en quien has encontrado sentido a todo, en el amor. Eh, pues yo te agradezco de verdad, Luisa, por esto. Ha sido un testimonio que nos invitas, carismático, también tu testimonio. Y, y bueno, te lo agradezco en el alma. No, y antes de despedirnos, Jorge, Eso, quiero, agradecer a mi familia, ¿no? Tengo una familia maravillosa, mis hermanos, que sé que me están escuchando, han sido un apoyo fundamental en mi caminar de la fe también, sobre todo con las dificultades que he tenido. Mi familia, tanto mis padres como mis hermanos y mis primas cercanas, que son como mis hermanas en Perú, han sido realmente u u una roca firme en mi caminar. Les saludo, les agradezco y también lo hago público. Muchas gracias. gracias a todos los que nos están acompañando, que nos escucharon en esta hora. En primer lugar, gracias a Luisa, a Dios, sobre todo, Ujú. por tu camino y tu caminar y por acompañarnos en el camino. También una invitación a todos y todas las que hacemos acompañamiento y tratamos de acompañar a otros en el camino, pues para mantener esta unión con Dios,
esta formación tan constante, tan extensa que tuviste y dedicada en tu vida también. Yo creo que eso nos anima a seguirnos formando, capacitando, buscar esta formación constante, seria, ¿verdad? Y bueno, también déjenme, por favor, invitarlos, invitarlas, el 6 de abril, el primer miércoles de abril, a la conferencia con Rafael Leria, un compañero jesuita que ha estado trabajando por mucho tiempo en la Amazonía. Una experiencia que no se la pueden perder, de verdad. Estos hermanos nuestros, cristianos, en este caso también jesuita, con mucha honra, que ha pues dado un pie enfrente, un paso al frente, ha puesto pie en la Amazonia y se ha comprometido pues también con el pueblo amazónico, los pueblos amazónicos, las naciones del Amazonas, y que nos quiere compartir su experiencia. También él me dijo, Jorge, quisiera que fuera algo testimonial como con la misma Luisa, así que espérense también una charla, una conferencia donde podamos sentirnos animados a vivir pues nuestras dificultades y nuestras misiones de todos los días. Que pasen muy buenas tardes o muy buenos días, depende de qué horas nos escuchen, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima conferencia el 6 de abril, la penúltima de ellas, no se la pierdan. Gracias, Jorge. Gracias, Luisa, un abrazo fuerte. Un abrazo.